Hola a todos. Soy Chispa Cognitiva. Hoy nos adentraremos en la vida de uno de los líderes más emblemáticos de la historia, George Washington. Así que prepárense para un viaje fascinante a través del tiempo. En los vastos campos verdes y ondulantes de la plantación de tabaco de la familia Washington, ubicada en el condado de Westmoreland, Virginia, un joven George Washington comenzaba a escribir las primeras páginas de su legado. Nacido el 22 de febrero de 1732, en el seno de una familia de terratenientes, Washington aprendió desde una edad temprana los valores de la disciplina, el trabajo duro y el compromiso con su comunidad. La infancia de Washington estuvo marcada por la supervisión de su madre, Mary, quien, viuda tras la muerte de su esposo, Augustine, en 1743, se esforzó por proporcionar una educación sólida a George y sus hermanos. A pesar de la ausencia de una educación formal, Washington mostró una curiosidad innata por el mundo que lo rodeaba y una sed insaciable de conocimiento. En la plantación, bajo la tutela de su madre y el cuidado de su tío, Lawrence, George aprendió las habilidades esenciales de la vida en el campo. Desde arar los campos hasta cuidar el ganado, Washington demostró una habilidad sobresaliente y una ética de trabajo encomiable. Su madre, consciente de la importancia de una educación adecuada, fomentó su amor por la lectura y la escritura, proporcionándole libros y acceso a la biblioteca de la familia. Sin embargo, la vida en la granja no era el único ámbito donde Washington se destacaba. Desde una edad temprana, mostró un talento natural para la navegación y la cartografía. Con una brújula en la mano y un mapa desplegado sobre la mesa de la cocina, Washington trazaba rutas imaginarias a través de los ríos y montañas de Virginia, soñando con explorar tierras desconocidas y mares lejanos. A medida que Washington crecía, también lo hacía su sentido de responsabilidad hacia su comunidad y su país. A los 14 años, comenzó a trabajar como agrimensor, trazando los límites de las vastas extensiones de tierra en las colonias del sur. Su meticulosidad y precisión lo llevaron a ser contratado por terratenientes adinerados y compañías de tierras que buscaban expandir sus dominios en el Nuevo Mundo. Pero la juventud de Washington no estuvo exenta de desafíos y adversidades. La muerte de su padre a una edad temprana lo dejó sin la figura paterna que tanto necesitaba, pero también lo impulsó a asumir responsabilidades mayores en la granja y en la vida pública. Su experiencia como agrimensor lo llevó a recorrer las tierras vírgenes de Virginia, enfrentándose a los peligros de la naturaleza y las tribus indígenas que habitaban la región. A través de sus experiencias en la granja, su búsqueda incansable de conocimiento y su compromiso con su comunidad, George Washington sentó las bases para lo que se convertiría en una vida dedicada al servicio y liderazgo. Aunque su juventud estuvo marcada por la simplicidad de la vida rural, estaba destinado a desempeñar un papel mucho más grande en la historia de su país y del mundo. La historia de George Washington dio un giro decisivo cuando las 13 colonias americanas se alzaron contra el dominio británico en busca de libertad y autodeterminación. La Guerra de Independencia fue el crisol en el que se forjó el liderazgo y la valentía de Washington, convirtiéndolo en una figura central en la lucha por la libertad. Con el estallido de las hostilidades en Lexington y Concord en 1775, Washington fue llamado a liderar el ejército continental recién formado. A pesar de su inexperiencia en el combate a gran escala, Washington demostró un coraje y determinación inquebrantables en la defensa de los ideales de la revolución. Desde los campos de batalla de Nueva Inglaterra hasta los valles de Pensilvania y Virginia, Washington dirigió a sus tropas con mano firme y visión estratégica. Aunque enfrentaba desafíos constantes como la falta de suministros, la deserción y la inferioridad numérica, Washington nunca perdió la fe en la causa por la que luchaba. En la batalla de Trenton, Washington sorprendió a las fuerzas británicas con un audaz ataque nocturno, asegurando una importante victoria para las fuerzas revolucionarias y levantando el espíritu de sus hombres en un momento crítico de la guerra. Esta victoria demostró la capacidad de Washington para pensar de manera creativa y tomar decisiones valientes en el campo de batalla. Pero la guerra también tuvo sus momentos oscuros.
En Valley Forge, el ejército continental sufrió una grave escasez de alimentos, ropa y refugio durante el brutal invierno de 1777 a 1778. A pesar de las duras condiciones, Washington se mantuvo firme en su compromiso con la causa, inspirando a sus hombres a resistir la adversidad y mantener viva la llama de la libertad. A lo largo de la guerra, Washington demostró no solo su habilidad como comandante militar, sino también su integridad moral y su dedicación a los principios de la democracia. A pesar de las tentaciones del poder, Washington siempre colocó el bienestar de la nación por encima de sus propios intereses personales, estableciendo un ejemplo de liderazgo que perduraría mucho después de su muerte. La Guerra de Independencia fue un periodo tumultuoso en la historia de Estados Unidos, pero también fue el escenario en el que George Washington se consolidó como uno de los grandes líderes de la historia. Su valentía, determinación y visión guiaron a la nación hacia la victoria y sentaron las bases para la creación de una república basada en los principios de libertad, igualdad y justicia para todos. Después de la victoria en la Guerra de Independencia, George Washington fue llamado a servir una vez más, pero esta vez como el primer presidente de los Estados Unidos de América. Su presidencia no solo fue un periodo de establecimiento de las bases de la joven nación, sino también un tiempo crucial para definir el papel y las responsabilidades del presidente en el sistema político recién formado. En su discurso inaugural el 30 de abril de 1789, Washington se comprometió a cumplir con sus deberes presidenciales con integridad y dedicación. Con estas palabras comenzó un mandato que sentaría importantes precedentes y establecería tradiciones que perduran hasta el día de hoy. Uno de los desafíos más urgentes que enfrentó Washington como presidente fue la creación de un gobierno central fuerte y eficaz que pudiera unir a las diversas facciones y estados de la nación recién formada. Con su vasta experiencia en el campo militar y político, Washington trabajó incansablemente para establecer las instituciones y políticas que sentarían las bases del gobierno federal. Durante su presidencia, Washington enfrentó una serie de crisis internas y externas que pusieron a prueba su liderazgo y habilidades diplomáticas. Desde la rebelión del Whisky en 1791 hasta las tensiones con potencias extranjeras como Gran Bretaña y Francia, Washington demostró su capacidad para mantener la calma y tomar decisiones prudentes en momentos de crisis. Una de las decisiones más importantes de su presidencia fue la elección de su gabinete, que incluía a figuras prominentes como Thomas Jefferson, Alexander Hamilton y John Adams. A través del diálogo y el compromiso, Washington buscó integrar diversas perspectivas y opiniones en la toma de decisiones del gobierno, sentando así las bases para un sistema político basado en el consenso y la colaboración. Una de las decisiones más importantes de su presidencia fue la elección de su gabinete, que incluía a figuras prominentes como Thomas Jefferson, Alexander Hamilton y John Adams. A través del diálogo y el compromiso, Washington buscó integrar diversas perspectivas y opiniones en la toma de decisiones del gobierno, sentando así las bases para un sistema político basado en el consenso y la colaboración. La presidencia de George Washington sentó las bases de un gobierno federal fuerte y eficiente, estableciendo importantes precedentes y tradiciones que han perdurado a lo largo de los años. Su liderazgo visionario y su dedicación al servicio público continúan inspirando a generaciones de estadounidenses a seguir el ejemplo del padre fundador de la nación. A medida que George Washington concluyó su mandato como presidente y se retiró a su hogar en Mount Vernon, dejó un legado imborrable que perduraría mucho después de su muerte. Su papel como el primer presidente de los Estados Unidos y su liderazgo durante la Guerra de Independencia aseguraron su lugar en la historia como uno de los más grandes estadistas y patriotas de todos los tiempos. El legado de Washington se extiende más allá de sus logros políticos y militares. Su integridad moral, su dedicación al servicio público y su compromiso con los principios de la democracia
vida sirven como un faro de inspiración para las generaciones venideras. A lo largo de su vida, Washington encarnó los ideales de la libertad, la igualdad y la justicia, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y determinación para millones de personas en todo el mundo. El impacto de Washington se puede ver en todos los aspectos de la vida estadounidense, desde la estructura del gobierno hasta la cultura popular. Su rostro adorna el billete de $1 y su nombre se encuentra en innumerables calles, monumentos y edificios en todo el país. Su visión de una nación unida e indivisible sigue siendo el fundamento de la identidad nacional de Estados Unidos, pero el legado de Washington va más allá de las fronteras de su país. Su ejemplo de liderazgo y servicio ha inspirado a líderes en todo el mundo a luchar por la libertad y la justicia en sus propias sociedades. Su visión de una república democrática ha sido un faro de esperanza para aquellos que buscan construir un futuro mejor para ellos y para las generaciones venideras. A medida que reflexionamos sobre la vida y el legado de George Washington, recordamos las palabras de uno de sus contemporáneos, el Marqués de Lafayette, quien dijo: «Él fue el hombre más grande del mundo en su tiempo y la posteridad lo considerará entre los más grandes de todos los tiempos». Y así, el legado de George Washington vive en el corazón de todos aquellos que creen en los ideales de la libertad, la igualdad y la justicia para todos.